Pues tenemos a Iván Vélez para hablar de esto, de este asunto de la Inquisición esta noche, que es, yo creo que la persona más apropiada. Muy buenas noches, don Iván. Buenas noches, gracias por la invitación. No sé si soy la persona más apropiada, ¿no? Tengo yo que sí, sobre todo después de leer este libro magnífico sobre la leyenda negra de Iván Vélez. Un libro, yo diría que imprescindible a estas alturas, sobre todo cuando se ha puesto de moda últimamente todos estos temas, en fin, de leyenda negra y también, en este caso, de la Inquisición. Hablando sobre el tema que hoy nos ocupa, la Inquisición, que es quizá uno de los dos pilares fundamentales en la prolongación precisamente de la leyenda negra, quizá junto a todo lo que tiene que ver con el indigenismo y el pretendido exterminio de las razas indígenas en América, ¿no? Sí, yo creo que, por un lado, por supuesto, la idea está del genocidio, que sale todos los 12 de octubre a colación, y que subyace continuamente en lo que se refiere a las naciones hispanoamericanas y a la huella española allí, que en realidad es la configuración de las mismas, pero bueno, en fin, es algo que está completamente asentado, la idea del exterminio indígena, que además se desmiente por una vía visual, si se quiere. No tiene uno más que hacer que pasearse por una ciudad hispanoamericana y verá que hay mestizaje completo y absoluto, ¿no? Y el otro pilar quizá fundamental es el de la Inquisición, una Inquisición que habría dejado un sustrato en la nación española, pues en forma de intolerancia, de incapacidad para la democracia. Lo estamos viendo ahora mismo con el asunto del huido Puigdemont. Pues muchas de las acusaciones tienen un aroma que nos recuerda a las acusaciones que los ilustrados lanzaban sobre España en relación con las sombras que arrojaba la propia Inquisición. Entonces yo creo que sí, que desde luego son dos puntales absolutamente fundamentales a la hora de explicar este fenómeno, que ya digo que se perpetúa y que además se reconfigura con el paso de los tiempos y adquiere actualidad. Es curiosísimo, sí. Bueno, hay algunos datos. Hay que poner, para comprender las cosas, hay que situarse en el tiempo histórico. Esto es fundamental, lo digo porque hoy quien más y quien menos asciende a su Olimpo moral y desde allí parece enjuiciar a toda la humanidad y por supuesto a toda la humanidad que le ha precedido, pero hay que situar las cosas en su contexto histórico. Y hay que decir que durante el mismo tiempo que la Inquisición ejecutó a un máximo de 3.000 personas, en Inglaterra se ejecutó a 260.000. Sí, 260.000 personas. Bueno, brindamos este dato a don Iván para que nos lo comente un poco, ¿no? Claro, es que efectivamente los análisis desde la perspectiva actual y desde las tribunas morales que tú acabas de citar pues son muy sencillos, ¿no? Pero claro, son enormemente anacrónicos, Hay que tener en cuenta que efectivamente el componente religioso hoy puede estar pues circunscrito en gran medida a la intimidad de algunas personas, cosa que habría mucho que matizar al respecto, porque las instituciones son públicas, ¿no? Pero es que en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII pues la religión tenía era constitutiva de esas sociedades y por supuesto afectaba a todos los individuos. ¿Qué ocurrió en el caso de España? Pues a mí me parece que los resultados, a la luz de esas cifras evidentes, porque aquí también ha persistido el error pues que propagó entre otros Juan Antonio Llorente y otros clérigos, por cierto, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que en España no se produjeron esas sangrías, esas matanzas, no las hay, y los datos que se manejan pues están en una horquilla pues que está gravitando en torno a los 3.000 ejecutados, que es una cifra que para el largo recorrido que tuvo esta institución me parece que es bastante escasa. ¿Y cómo se explicaría que sean los siglos XVI y XVII los siglos áureos de las letras españolas, precisamente los siglos de la Inquisición, en la cual la Inquisición está más presente en la sociedad española? Pues no tiene explicación. Es decir, si uno cree que la Inquisición sería una especie de imagen de una España completamente fanática, oscurantista, sádica, intolerante, pues eso casa muy mal con la existencia pues de Cervantes, de Quevedo, de todas estas grandísimas, de Calderón, por ejemplo, figuras que han dejado una huella en la cultura universal pues absolutamente indeleble y nadie puede excusar, si se adentra en el terreno de las letras, pues yo qué sé, pues al Quijote. Y claro, no encaja nada bien el hecho de que Cervantes pueda hacer semejante obra, que además tiene unas acusaciones veladas hacia la Iglesia muy interesantes y además toca el tema de la expulsión de los moriscos, etcétera, etcétera. Claro, si está dentro de una atmósfera tan opresiva, no encaja de ningún modo, con lo cual pues es una reelaboración pues de la visión de España que además tiene que dejar orillado ese tipo de obras. No encaja de ningún modo. En los siglos de mayor esplendor de la Inquisición se produce la mayor expresión cultural de la historia de España, sin ninguna duda. Regresemos al Olimpo moral.
bueno, hay una, digamos, una acusación permanente, ¿no? Y es esa imagen que se proyecta en la Inquisición como un organismo casi que estaría permanentemente conspirando, básicamente para torturar a la población. Las torturas, la Inquisición, bueno, todo tema. Hay que decir que hoy por hoy pues ya vemos las garantías que hay con respecto al reo, ¿no? Y no quiero volver otra vez sobre los fugados tan de actualidad y las medidas de protección hacia los mismos. Bueno, la tortura estaba aceptada en los procesos penales, pero hay que decir, como bien se ha dicho en el vídeo, que el tribunal más garantista era el de la Inquisición. Era la Inquisición por una razón, porque era un tribunal de la fe, no era un tribunal penal al uso, no, era un tribunal de la fe donde se juzgaba pues la falsedad de los católicos, es decir, si un señor judaizaba aunque fuera en su domicilio. ¿Y por qué? Pues porque eso erosionaba en gran parte de los poderes de la época, y no olvidemos que la monarquía hispánica es la monarquía católica y algo tendrá que ver una cosa con otra. Por otra parte, pues ya digo, se ha dicho en el vídeo, yo he tratado de poner algunos ejemplos ahí, algunos datos en el libro, sin duda alguna pues lo que no estaba permitido eran, eso se ve en muchas películas, en mucha propaganda, ¿no? Pues que te acusaran sin que tú supieras de qué se te estaba acusando, que no conocieras la identidad de los acusadores. No eran anónimas. Claro, no era una cuestión anónima y tan oscura como es que aquí el maniqueísmo, luz, oscuridad, está constante, ¿no? Está constante, las lóbregas mazmorras, ¿no? Y claro, pues ahí había un garantismo esencial que se mantuvo y que además, es que no podía ser de otro modo, porque si no, una sociedad no puede permitirse esas arbitrariedades. Yo creo que es absolutamente imposible que hubiera sido como lo pintan. Lo que pasa es que esa es una reelaboración que se hace en gran medida desde los postulados de la Ilustración. Exacto. O sea, en la época volteriana, si se quiere, pues es cuando se lanzan las mayores acusaciones retrospectivas hacia una Inquisición que ya llevaba funcionando en España, la Inquisición española por antonomasia, no la eclesiástica, que era anterior, contra las herejías albigenses y todo eso. Y claro, llegó tardíamente, se acusa a España de que llega tardíamente, pero luego se le acusa de ser la más cruel. En fin, es una cosa absolutamente propagandística, ¿verdad? El caso es acusar. Bueno, la pena de muerte solo se imponía en casos muy graves. Si el reo abjuraba de su delito, era perdonado y era sustituido por cárcel o multas, y de hecho mucha gente prefería ser enjuiciado por la Inquisición que por los tribunales civiles. Claro, se daban casos de blasfemias pues para intentar meterse en el terreno de la fe y derivarse a esos tribunales. Yo ahí he incorporado el auto de fe de Logroño, pues que demuestra que eran en unas ceremonias en las que participaba todo el pueblo. Es decir, que si fuera una cosa tal y como se cuentan, pues estaría en las zonas de sombras sociales, no participaría la gente, no sería un espectáculo, y no podemos pretender que aquella sociedad fuera absolutamente sádica y sedienta de sangre. Es decir, que era algo que estaba muy asumido socialmente, y que luego existía la ceremonia de la reconciliación, de la readmisión de algunos de los acusados, pues acogiéndolos en el seno de la Iglesia, una cosa muy clásica. En 20 segundos, ¿podemos decir que la Inquisición fue uno de los factores que evitó las guerras de religión en España, que tanto daño hicieron en general en Europa? Sí, se puede decir perfectamente. O sea, aquí hubo unas expulsiones en unas cantidades muy limitadas, están analizadas, la de los judíos, la de los moriscos, que además constituían una quinta columna, como bien se sabe. Es decir, que era una cuestión en gran medida más casi política y de seguridad, y desde luego no se produjeron esos baños de sangre, pues que desde luego están documentadísimos, y luego esas figuras tan señeras que fueron llevadas a la hoguera en España no se llevaron, no nos confundamos. Las hogueras, que no eran las de la Inquisición, precisamente. Muchísimas gracias, don Iván. Ha sido un placer de verdad tenerle sobre la leyenda negra. Se acaba de reeditar por Encuentro. Muy recomendable el libro. A todos ustedes, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.